Para nosotros es un orgullo y nos congratula que el día de hoy, como parte de las actividades del tercer coloquio de investigación educativa del profesor del siglo XXI, nos acompañe el doctor Luis Manuel Aguayo Rendón, docente de la UPN 321 de Guadalupe. También nos honra con su presencia nuestro director de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, el maestro Jaime Trinidad, la maestra Carmen Torres Bañuelos, subdirectora académica también de nuestra institución, y con nosotros también no podría faltar la jefa del departamento de docencia, la maestra Griselda Rincón Domínguez. El día de hoy nos va a apoyar en la moderación de la conferencia la doctora Marisela Soto Quiñones, jefa del departamento de investigación. Cedo el uso de la voz a nuestro director, el maestro Jaime Trinidad. Gracias, doctora Martina. Doctor Luis Manuel Aguayo, un cordial saludo. Lo recibimos con altas expectativas en este tercer coloquio de investigación educativa del profesor del siglo XXI. Sabemos y conocemos su trayectoria, su experiencia con estos temas interesantes de investigación en la formación docente y en el escenario del Plan de Estudios 2018. Indudablemente que es de vital importancia trabajar estos elementos que intitularon con mucha pertinencia entre la profesionalización y una nueva pedagogía. Estos elementos que subyacen en las competencias que se espera se vayan desarrollando en estos nuevos profesionales implican retos cotidianos, y este escenario de tercer coloquio de investigación, doctor Luis Manuel, es un escenario que nos ayudará a recabar elementos de análisis con todo el personal docente y estudiantes que nos estarán siguiendo y acompañando, entre otros docentes de otras instituciones. Sabemos que la Normal de Colotlán está siguiéndonos. Agradecemos también la presencia de nuestra subdirectora académica, la maestra María Carmen Torres Bañuelos, la maestra Griselda, responsable del Departamento de Docencia, y la doctora Mari, del Departamento de Investigación. Pues no nos resta más que felicitarle, enhorabuena, y esperamos su conferencia, doctor Luis Manuel. Gracias, doctora Martina. Bueno, ahora le cedemos el uso de la voz a quien moderará la mesa, la doctora Marisela Soto Quiñones. Adelante, doctora. Gracias, doctora Martina. Buenos días a todos. Agradecemos a las autoridades institucionales, a los coordinadores de programas educativos, maestros, alumnos de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y público en general. Su presencia en el tercer coloquio de investigación educativa El profesor del siglo XXI da realce a todas las actividades que se realizan dentro de este marco de conferencias, de panel y de momentos de reflexión. El día de hoy tenemos la conferencia Investigación y Formación Docente entre la profesionalización y una nueva pedagogía. Nos acompaña el doctor Luis Manuel Aguayo Rendón, a quien agradecemos su valiosa contribución en este evento. El doctor Luis Manuel Aguayo Rendón es originario de Fresnillo, Zacatecas. Cursó estudios para profesor en educación primaria en el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes y los estudios para profesor de matemáticas en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas. Es maestro en educación y doctor en educación con especialidad en educación matemática por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido profesor de educación primaria, de educación media superior en el área de matemáticas, de licenciatura en educación en la Escuela Normal y en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado también como diseñador y profesor en las maestrías de matemática educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas y didácticas de la educación básica en la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. También se ha desempeñado como profesor de maestría en las universidades autónomas de Fresnillo, de Aguascalientes y de Zacatecas. Actualmente es profesor de la maestría en educación básica en la Unidad Zacatecas de la Universidad Pedagógica Nacional
Es coordinador regional del doctorado en desarrollo educativo con énfasis en formación de profesores por la Universidad Pedagógica Nacional y editor asociado de la revista Educación Matemática. Ha publicado en autoría y coautoría artículos y libros sobre la educación en general y sobre la educación matemática en particular. Ha participado en seminarios avanzados sobre didáctica de las matemáticas en Barcelona, París, Grenoble y Burdeos, Francia. Ha dictado conferencias en diferentes instituciones de México, en Bogotá y Cali, Colombia, y en Quito, Ecuador. Damos la bienvenida y cedemos el uso de la voz al doctor Luis Manuel Aguayo Rendón. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bien, antes de iniciar lo que quiero plantearles, quiero agradecer la invitación al director de la Escuela Normal, a la doctora Marisela Soto y a todos los colegas profesores que ahí trabajan. Les agradezco también a los estudiantes de esta normal y de otras que me hacen favor de venir a escuchar. Bien, pues si me permiten voy a poner una presentación para comenzar. Sí se ve, ¿verdad, Mari? Sí, doctor, ya se está presentando. Adelante. Muy bien. Bien, pues considerando que este coloquio tiene que ver con la relación entre la investigación educativa y la construcción del profesor del siglo XXI, yo he querido plantear en esta charla no la relación futura de la investigación y la formación de profesores, sino cómo se ha venido construyendo esta relación a través del tiempo y cómo espero que vean cómo ha determinado muchísimos de los programas y de las ideas educativas que hoy circulan en torno de la formación de profesores. Debo advertirles también que esta charla fue construida o la construí con base en mis notas de dos cursos que he dado en el doctorado. Un curso se llama Teoría General de las Profesiones y otro curso más se llama Epistemología de la Ciencia y Epistemología de la Práctica. Entonces, con las notas de estos dos cursos es que he armado esta presentación que hoy pongo a su consideración. Debo comenzar planteando cosas generales que uno se pregunta cuando es formador de profesores. Esto es, ¿cuáles son las cuestiones básicas en el campo de la formación de profesores? Desde luego, pues, ¿qué conocimientos tienen los profesores? ¿Y cuáles sería deseable que tuvieran? ¿Dónde aprenden eso que saben? ¿Dónde adquirieron los profesores eso que conocen? ¿Y cómo van transformando o cómo han transformado los conocimientos que antes no eran eficaces y que poco a poco se vuelven conocimientos que les permiten estructurar una práctica exitosa? Y otra pregunta de la formación es, ¿y cómo enseñarles esos conocimientos valiosos propios de la docencia a los jóvenes que estudian para profesores o incluso a los profesores jóvenes que aún no tienen mucha experiencia? Esas son básicamente las preguntas que habitan el campo de la formación de profesores. Por esa razón, yo he querido plantear la historia de cómo han sido respondidas esas preguntas desde la investigación educativa. Mi idea, pues, es que tanto profesores como estudiantes no vean a la investigación educativa como una utopía o como algo lejano a ustedes. Mi idea es que vayamos viendo cómo la investigación educativa determina hoy mismo lo que hacemos y lo que no hacemos. Bien,
Hay muchos autores y muchas corrientes en el campo de la formación de profesores y de la investigación educativa. Tantos que es difícil escoger cuáles de ellos tienen mayor influencia en el campo. Yo he escogido estos tres porque me parece que de alguna manera ilustran con mayor nitidez lo que hoy somos y lo que hoy intentamos hacer. La ruta de esta plática, pues, va a arrancar con un investigador llamado Lee Shulman de Estados Unidos, que funda lo que pudiéramos llamar la didáctica desde el programa cognitivo. En una segunda parte les voy a plantear los aportes de Yves Chevalard, una investigación francés del campo de la educación matemática, que es parte de lo que podría llamarse la investigación en didáctica desde el programa epistemológico. Y cerraré con un filósofo y profesor canadiense, con Maurice Tardif, que él lo que intenta es fundar lo que él llama una nueva pedagogía. Esta pues será la ruta de mi conversación. Comencemos entonces. Les comento que de no ser por la pandemia y porque no hice mis trámites, este 15 de mayo yo recibiría la medalla por mis 40 años de servicio. Y otros colegas, ustedes, seguramente nacieron en 1980, ¿sí? Quiero marcar esa fecha por esta razón. En 1980, en Estados Unidos, el candidato presidencial era Ronald Reagan. Y en 1981 asume la presidencia. La primera acción del Ministerio de Educación en Estados Unidos en 1981 fue hacer un diagnóstico de la educación norteamericana y presentaron un informe por escrito que se llamaba Estados Unidos, una nación en riesgo. Y en ese informe venían cosas como estas, que en las comparaciones internacionales, en 19 pruebas académicas, los estudiantes norteamericanos nunca habían ocupado el primer lugar, que 23 millones de estadounidenses eran alfabetas funcionales, que el 13% de los jóvenes de 17 años eran analfabetas funcionales, y que en las minorías como la gente de color y los hispanos, ese analfabetismo llegaba incluso al 40%. Que el rendimiento de los estudiantes de secundaria era mucho menor que hacía 26 años. Y en general que las pruebas de aptitud académica ponían muy en mal a los estudiantes norteamericanos. Fíjense que estos datos, o unos muy similares, o unos muy más alarmantes, han aparecido en nuestro país con relación a nosotros mismos y a nuestros estudiantes. Pero en 1981, los norteamericanos pensaron que ese declive del sistema educativo los iba a quitar del liderazgo económico mundial. Y se decidieron a tomar cartas en el asunto. 1980, hace 40 años. Para intentar resolver el problema, formaron un grupo de 52 investigadores educativos de todos los estados de la federación, de todos los estados del país. Y esos investigadores educativos eran profesores de las facultades de educación. En México el equivalente sería formar un grupo con profesores distinguidos de las escuelas normales. Y así formaron al Holmes Group. Y el Holmes Group determinó que había dos líneas generales por donde se podía atacar el problema de la declive del sistema educativo. Uno, fortalecer las conexiones entre las facultades de educación y otras escuelas universitarias, fundamentalmente las facultades de ciencias. Y dos,
fortalecer los vínculos entre la profesión de profesor y lo que llamarían sus aliados, maestros, sindicatos, especialistas, administradores, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas dos líneas fijaron cómo soluciona el problema. Subrayo. Vean que en las líneas de ataque a los problemas del sistema educativo no tenían prioridad las escuelas de educación básica, no las becas a estudiantes, no desayunos escolares. La institución que estaba en el corazón de esa respuesta a la crisis eran las facultades de educación. En México serían las escuelas normales. Para el Holmes Group, pues, el problema se resolvía desde las escuelas que formaban profesores. Y por eso se propuso, parte inferior de la diapositiva, 1, cambiar la forma en que se formaba a los profesores, valga la redundancia, cambiar la forma en que se preparaba, se educaba a los profesores, reestructurar las escuelas para profesores, esto es, las facultades de educación. 3, hacer investigación que transformara esas escuelas. Y 4, que es el corazón de mi plática. El Holmes Group determinó que una de las soluciones fundamentales era ayudar a construir una verdadera profesión docente. Subrayo la palabra profesión. Y hago una pequeña pausa ahí. Los profesores que tienen más edad que yo podrán decir con justicia que la profesionalización ya se había discutido en México desde antes, y tienen razón. En el Congreso Nacional de Educación de 1917 en Saltillo, Rafael Ramírez ya postulaba la profesionalización del profesor. Empero, esa idea de Rafael Ramírez nunca se materializó. Y esta idea de los norteamericanos, como veremos enseguida, cobró cuerpo y se volvió acción. Entonces, el corazón de la reforma de 1981 en Estados Unidos pretendía convertir al profesor en un profesional. ¿Qué distingue a un profesional? La teoría de las profesiones dice, entre otras cosas, lo que distingue a un profesional es la propiedad de un conocimiento exclusivo que ninguna otra profesión tiene. Eso, entre otras cosas, distingue a un profesional. Entonces, en las escuelas normales de México, hoy que se dice, queremos formar profesores profesionales, lo que se debe entender entre líneas es, queremos transmitirles un conocimiento especializado que ninguna otra profesión tiene. Y en 1981, la Norteamérica se preguntó, ¿y cuál es ese conocimiento? ¿Y cuál será ese conocimiento? Los compañeros que venían de la universidad decían, el psicológico, no, ese lo tienen los psicólogos. El antropológico, no, ese es propiedad de los antropólogos. El sociológico, no, ese es propiedad de los sociólogos. Y la conclusión fue, pues no sabemos cuál es el conocimiento especializado del profesor. Tenemos que buscarlo. Y desplegaron el Holmes Group, esos 52 académicos de Estados Unidos, desplegaron múltiples proyectos de investigación educativa
para conocer cuáles eran los conocimientos que volvían especialista, que especializaban al profesor y que por tanto podrían considerarlo como un profesional. Esto es, desarrollaron proyectos de investigación para buscar conocimientos que transformaran a las escuelas de los profesores, que transformaran la enseñanza y que explicaran la formación, ¿sí? Uno de los investigadores más famosos del Holmes Group es Lee Shulman, que hoy se le conoce porque tiene una línea de investigación todavía actual que se le conoce como la línea de estudios sobre los conocimientos del profesor. La investigación que hizo Shulman tuvo que ver con meterse a las aulas y observar a los profesores que eran muy buenos y preguntarse qué conocimientos se podían observar en ese profesor y que permitían explicar que fuera muy bueno. Y Lee Shulman dijo después de su investigación que estos conocimientos que les pongo en la diapositiva se observaban en los profesores eficaces. Es decir, se observaba que dominaban el contenido, que dominaban la didáctica general, que conocían lo que planteaba el currículo. Me voy a brincar uno y ahorita regreso. Que tenían conocimiento de sus alumnos, de las características de ellos y de las formas en que aprendían. Además, esos profesores eficaces también conocían el contexto social y educativo en el que trabajaban y conocían también los objetivos y la filosofía de la educación. Todo eso conocían los profesores eficaces. Pero regreso al que me brinqué. Pero, por ejemplo, los objetivos de la educación, decía Lee Shulman, esos también los conocen los administradores. Pero la disciplina de enseñar también la puede conocer un ingeniero o un médico, biología. Pero Shulman dijo, hay un conocimiento que se observa en los profesores eficaces y que parece ser propio del profesor. Nadie lo tiene y es el que está en el centro, el conocimiento didáctico del contenido, que es una amalgama de conocimiento de la disciplina que enseña, de cómo enseñarla y de cómo los niños lo aprenden. Entonces, para Lee Shulman, el conocimiento didáctico del contenido podría ser ese conocimiento que determinara la profesionalidad de un profesor. Y luego, Shulman y su equipo hicieron otros proyectos de investigación para determinar, para conocer de dónde tomaba el profesor estos conocimientos, dónde los adquiría. Y encontraron que había 4 fuentes para estos conocimientos. La formación académica en las escuelas, donde les dan a los profesores cursos de matemáticas, de física, de química, de biología. Ese es un lugar, una fuente donde aprende el profesor. Otras son los materiales y el contexto del proceso educativo institucionalizado. Otra fuente donde toma conocimientos es la investigación sobre la escolarización o sobre la educación, es decir, los reportes de investigación, las tesis doctorales, también ahí hay conocimiento. Pero el aporte fundamental de Lee Shulman, hasta el final de la diapositiva, por favor, dice, pero los profesores también adquieren su conocimiento, mucho de su conocimiento, en la práctica. De ahí recuperan, dice él, la sabiduría que les da la práctica. ¿Por qué es fundamental eso? Porque hasta antes de Shulman se veía las escuelas de maestros como las escuelas de la teoría.
Y cuando los jóvenes salían de esas escuelas, ellos solos tendrían que conocer la práctica. Lo que Schulman plantea con esta idea es que si queremos formar profesores, tenemos que tener en cuenta que ellos toman conocimientos valiosos de la práctica. 1980s, Lee Schulman. ¿Por qué les estoy platicando? ¿Cuáles fueron las implicaciones del modelo de Schulman en lo que hoy hacemos nosotros, tanto formadores como alumnos? Un antes, Schulman también desarrolla proyectos de investigación para decir, bueno, ¿y cómo le hace el profesor para sacarle la sabiduría a la práctica? Y después de investigar a los profesores buenos, Schulman dice que así, les he puesto el modelo muy sintético en la diapositiva, que esta es la manera en la que más o menos un profesor extrae la sabiduría de la práctica. Primero comprende objetivos, estructura, la materia que va a enseñar, las ideas de la institución educativa, etcétera. Primero comprende, luego transforma, prepara sus clases, analiza los contenidos, los estructura, los representa en actividades, en materiales, selecciona cuáles sí, cuáles no, hace adaptaciones en correspondencia con las necesidades de sus alumnos. O sea, planifica. Luego va a la instrucción, da esas clases, toma decisiones, emite juicios en el curso de la clase. Luego evalúa qué sí le sirvió, qué no le sirvió. Luego reflexiona si va a repetir esa clase o si la modificará y si hay nuevas maneras de comprender. En síntesis, si se fijan, lo que Lee Schulman dice es que después de investigar que los profesores extraen la sabiduría de la práctica a través de un proceso reflexivo. ¿Sí? Dos grandes ideas de Schulman. Hay varios conocimientos del profesor, pero el especializado es el contenido, el conocimiento didáctico del contenido. Hay 4 fuentes donde aprende, pero una fundamental es la práctica y aprende a través de reflexionar lo que hace en la práctica y aprende no reflexionando en solitario, reflexionando con otros, ¿sí? Los años 80. ¿Qué implicaciones tuvieron estas ideas de Schulman en el mundo? Porque muy rápidamente se conectaron con Europa. Y luego también ya a medios 80s, Europa también andaba buscando la profesionalización del profesor. Pues una de las grandes implicaciones es que a partir de las ideas de Schulman, se cambiaron todos los programas de estudio de las escuelas que formaban profesores. En Estados Unidos y en muchos países occidentales. Ojo, voy a dar un brinco en el tiempo. Estoy en los años 80, puro rock and roll. Me voy a ir hasta 2018, ¿ok? A la izquierda, vean a Schulman. A la derecha, vean los perfiles, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? Casi 40 años de distancia. Schulman decía, los profesores eficaces conocen el contenido. El perfil 1 decía, un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Perdón, no lo empaté bien, ¿sí? Pero no los confundo. Hagan el cruce. Hagan el cruce. Vean cómo el cuadro de Schulman prácticamente se repite en los perfiles, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes.
Ahora sí. Schulman, el profesor conoce el contenido. Perfil 1, un docente que sabe lo que deben aprender los niños. ¿Sí? Perfil 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo. Schulman, un profesor que reflexiona. Perfil 3, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos. Schulman, un profesor que reflexiona. Perfil 4, un docente que asume responsabilidades, etcétera, etcétera. Schulman, un profesor que conoce los contextos educativos. Perfil 5, participa en el funcionamiento de la escuela. Schulman, conoce los objetivos, las finalidades educativas y la filosofía de la educación. Punto. Ahí podría ya acabar yo mi conversación. Porque ustedes andan buscando al profesor del siglo XXI, pero eureka, yo lo he encontrado en 1980. Porque la pregunta es que si este cuadro que yo puse de 2018 vale hoy para 2021 o ya se cambió totalmente. Revisen su currícula, formadores de alumnos, y verán que Schulman está presente ahí. No se preocupen, está presente casi en todo el hemisferio occidental. ¿Sí? Schulman, mucho ojo, Schulman no es un autor especulativo. Fue la investigación que él hizo, la investigación educativa, lo que transformó las escuelas para profesores y lo que transformó los procesos de formación de profesores. La sabiduría de la práctica, pues implicó que en las escuelas normales hubiera más espacios para la práctica. El ciclo de razonamiento para extraer la sabiduría de la práctica de Schulman, pues implicó que las escuelas normales pusieran en sus currícula espacios curriculares para la reflexión de la práctica docente, para la observación de la práctica docente, para las implicaciones de la práctica docente, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 40 años, Schulman. Hoy lo que buscan las escuelas normales, reflexión. Paso. Segundo autor. Ibn Ballard. Su teoría más famosa es la transposición didáctica. Ya les dije, él se plantea él trabaja en el campo de la educación matemática. Ibn Ballard es alumno de otro gran investigador francés que se llama Guy Brousseau. Este otro, Guy Brousseau, ya tenía este esquema donde tengo el triángulo. Brousseau había planteado la relación didáctica o la relación dentro de un salón de clases como una relación entre tres elementos, el profesor, el alumno y el saber. Y a ese triángulo le llamó el sistema didáctico. Lo relevante de ese triángulo, estimados colegas, es que hasta antes del triángulo, lo que se investigaba fundamentalmente era la relación entre profesor y alumno, solamente profesor y alumno, o alumno saber, o profesor saber. Lo revolucionario del triángulo fue que este esquema permitía pensar que lo que se debía investigar o lo que era necesario, no se debía, lo que era necesario investigar en el campo de la educación eran las interacciones entre alumno, profesor y saber. Alumno, profesor matemáticas, alumno, profesor biología, alumno, profesor química. Que eso era lo relevante. Ese trabajo lo hizo Brousseau durante muchos años y todavía vive y sigue investigando. De hecho, comienza en los años 60. Bien, Ibn Ballard, del que les quiero platicar, ve este triángulo y dice, está muy bien lo que hizo mi profesor, pero yo me pregunto, dice Ballard, ¿qué es lo que se esconde detrás de la etiqueta saber?
y hace investigaciones, sobre todo en el campo de la matemática, y descubre que la matemática sabia no está en los salones de clase. Entre comillas, que la verdadera matemática no está en los salones de clase. Y los investigadores en física y en química dijeron, pasa lo mismo en nuestras áreas. Entonces llegan a una conclusión, que lo que está en las aulas enseñándose es una versión modificada del saber sabio. Esto es, un saber que ha sufrido una transposición didáctica. Continúo, no sé si les resulte muy confusa esta idea, ojalá y la aclare enseguida, ¿sí? Entonces, lo que Chevalier postula e investiga es que un saber, por ejemplo, en matemáticas, el concepto de fracción, ¿sí? Que el concepto de fracción, en realidad, en el mundo matemático, es el número racional, no se llama fracción. Y que para llevarlo al aula, debe sufrir modificaciones para que pueda ser enseñado y aprendido. En este esquemita, si se fijan, lo azul es una flecha que puse hacia abajo porque es el proceso transpositivo. Usemos pues el ejemplo del número racional, ¿sí? En el saber sabio es número racional, pero luego pasa a los libros académicos y ya sufre ciertas modificaciones. Y luego pasa a los programas de estudio y sufre más modificaciones. Y luego a los manuales escolares, y luego a los libros de texto, y luego al profesor, y luego a las planeaciones del profesor, y luego al aula, y luego a los alumnos. ¿Sí? Como un teléfono descompuesto. Bien. Y entonces Chevalier investiga cada uno de esos eslabones. ¿Qué aporta Chevalier al campo de la formación de los profesores con esta idea? ¿Qué aporta? Algo fundamental, si se fijan. Este esquema con tanto escalón, con muchos escalones, lo que plantea es que el profesor no es el único responsable del éxito o el fracaso del acto de enseñanza. Por ejemplo, un mal programa de estudios es un factor. Un inadecuado manual escolar es otro factor. Un pésimo libro de texto como el de los japoneses es otro factor. La formación del profesor es otro factor. Los conocimientos sobre planeaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera gran aportación de Chevalier. Sin considerar la importancia del profesor, sus investigaciones nos permiten ver que hay otros muchos más factores que determinan al acto de enseñanza. Ya sé por dónde van algunos de sus pensamientos. Los ataco. Me podrían decir, sí, doctor, hay otros factores, por ejemplo, los niños que no van desayunados, o las mamás que no van a las reuniones, o el pizarrón que ya está muy viejo. Alto, 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 alto. Lo fundamental de Chevalier es que él planteó una multiplicidad de factores ligados todos al saber que se enseña, a la matemática que se enseña, a la biología que se enseña, a la química que se enseña, ¿sí? No son factores sociales, no son factores psicológicos, son factores didácticos, son factores ligados a la enseñanza, son factores ligados a la acción del profesor. Un saber sabio se hace un saber a enseñar. Esa es la tesis de Chevalier. Les voy a invitar ahora a un viejo conocido de ustedes.
El concepto de transposición didáctica se hizo muy famoso en el mundo. Lo adoptaron muchas escuelas de didáctica del español, de la física, de la historia, etcétera, etcétera. Pero también hubo muchos críticos. Uno, Philippe Perrenot, sociólogo del currículum suizo, que escribió un artículo que se llamó La transposition didactique à partir de pratiques, de savoir ou compétences. La transposición didáctica a partir de prácticas, de los saberes a las competencias. En realidad, esta discusión que Perrenot sintetiza en su artículo fue una discusión de muchos más autores que lo que criticaban de Chevallard era que usara el término saber sabio y saber enseñado. Al final de cuentas, Chevallard le dio la razón a sus críticos y dijo, tienen razón. Lo fundamental no son los saberes sabios, son las prácticas. Y entonces, en una conjunción de ideas, Perrenot-Chevallard se planteó que este sería más o menos un esquema en que una práctica se va preparando para llevarse a la escuela. Voy con Perrenot al lado derecho. Primero dice que se necesita la desincronización del conocimiento, es decir, organizarlo en disciplinas y en prácticas. Luego separarlo de la persona. Luego programarlos, primero algunas, luego otras y al final otras. Luego publicitarlo, es decir, plantearlo en los manuales escolares, en los programas de estudio, el nuevo saber, y tener un control social de los aprendizajes. ¿Sí? Implicaciones de esta discusión entre transposición didáctica y competencias. Implicaciones en los programas de estudio y en la formación de profesores. Punto número 1. La necesidad de estudiar varias etapas de la cadena transpositiva. Analizar si un libro de texto es adecuado. Analizar qué libros académicos funcionan mejor para el aula. Analizar los manuales escolares, por ejemplo, el libro del maestro, etcétera, etcétera, para tener un conocimiento más amplio y más profundo de todos los factores que tienen influencia en la enseñanza. Punto número 1. Amplió el campo de las investigaciones. Punto número 2. Se reconoce en correspondencia con Schulman, se reconoce la importancia de las prácticas. Es decir, que lo que se debe enseñar no son conocimientos o saberes. Lo que se debe enseñar, lo que se debe transmitir en las escuelas, lo que se debe transponer, deben ser prácticas. Un silencio de 30 segundos para hacerles una pregunta, con una respuesta muy fácil de contestar. Entonces, ¿cuáles son los saberes que se deben enseñar en la escuela normal? Ninguno. ¿Cuáles son los conocimientos que se deben enseñar en la escuela normal? Ninguno. Desde esta idea, lo que se deben enseñar son prácticas, a ejercer prácticas, a realizar prácticas, la práctica de planear, la práctica de evaluar, la práctica de gestionar una clase, la práctica de. Esto revolucionó también la formación de profesores y se puso en sintonía
con las viejas ideas de Lee Shulman. Chevallard mete a la discusión el concepto de transposición didáctica, si no adivinaron, se los digo, en 1980. Lee Shulman, 1981. Chevallard, 1980. Cerramos con Chevallard. Hay una diferencia, no obstante que al final de cuentas están de acuerdo en que lo importante son las prácticas. Bueno, déjenme les digo una cosa. No sé si ustedes todavía son de la generación que se pasó 1000 horas tomando cursos sobre competencias. Si es así, se lo resuelvo en medio minuto, ¿sale? Cuando la discusión era sobre las prácticas, lo que dice Perrenot en sus escritos, bueno, necesitamos un término, una palabra para nombrar a esas prácticas. Y dice Perrenot, yo propongo competencias. Y entonces él empieza a trabajar conceptualmente con el término competencias. Pero debajo de él estaba prácticas, ¿sí? ¿Sí? Eran prácticas. Y Chevallard dice, yo escojo el término praxeologías. Praxeologías. Prax, práctica. Logía, logos, saber. El Chevallard dijo, yo escojo la palabra praxeologías para decir que una praxis tiene un logos pegado. La práctica siempre tiene un pequeño saber pegado. Perrenot dijo, yo escojo competencias, porque las competencias son un saber hacer y un saber. ¡Oh! Diferencia fundamental entre ambos en la investigación. Chevallard dijo, pues ahora es necesario investigar cómo usar esto de transmitir prácticas en la formación de profesores. Y él experimentó 2 propuestas, investigó 2 propuestas para formar profesores. Una propuesta es el método de las preguntas cruciales. En un minuto regreso a él. Otra manera de formar a los profesores que Chevallard experimenta todavía en sus proyectos de investigación, se le llama el recorrido de estudio e investigación para la formación de profesores. Ese no regreso a él porque ese es más complicado de explicarse. Mientras Perrenot dijo, las competencias no se pueden enseñar, punto. Pero sí podemos crear condiciones para su desarrollo. Muy bien, gracias, señor Perrenot. ¿Y me podría decir cómo crear condiciones para que se desarrollen las competencias? Oh, sí, dijo Perrenot. Necesitamos hacer ingenierías de formación. Muy bien, señor Perrenot. ¿Y cómo son esas? Oh, en ellas puedes integrar muchas cosas, todas las cosas que creas necesarias. ¿O cómo qué? Pues sí, eso, las que tú consideres necesarias. Esa es la gran diferencia en la investigación. Perrenot ya no investigó cómo desarrollar competencias en los profesores o en los niños, porque no era su área, él era sociólogo del currículum. Chevallard sí siguió investigando cómo formar profesores en la idea de que lo que se transmiten son prácticas. Regreso. Señor Chevallard, ¿usted experimentó con las preguntas cruciales? Sí. ¿Y cuáles son las preguntas cruciales de los profesores de la Escuela Ávila Camacho, Chevallard? Ninguna. Las preguntas cruciales no son de los formadores. Entonces, ¿de quién son las preguntas cruciales? Son de los jóvenes en formación. José Chevallard dice, yo investigué cómo formar a los jóvenes utilizando
las preguntas que ellos tenían acerca de su profesión de enseñante. ¿Sí? Dice, por eso son cruciales, porque son de los jóvenes que quieren ser profesores, no de los formadores que ya tenemos una experiencia en la formación. ¿Sí? Esa fue la gran diferencia. Cerramos la segunda parte de mi conversación. Primera parte, Schulman, la sabiduría de la práctica. Schulman influenció la modificación de todos los currícula de formación de profesores. Segunda parte, Chevalar, transposición didáctica de prácticas. Hay muchas fases de transposición y lo que se requiere es transponer, transmitir prácticas, praxeologías. Bien, tercera parte de mi conversación, ¿sale? Este es más nuevo, es de los años 2000, es Maurice Tardif. Es Maurice Tardif, filósofo canadiense, pero que ha trabajado mucho tiempo como profesor de bachillerato. Maurice Tardif acepta de entrada que la transposición didáctica, que la enseñanza de contenidos específicos es la tarea fundamental de los profesores y que para que la hagan efectivamente es que se les debe formar, ¿sí? Pero él parte en su reflexión de dos grandes principios. Dice, pongámonos de acuerdo en algo antes de continuar conversando. Dice, los profesores no son idiotas cognitivos. ¿A quién se los dice? Se los dice a los psicologistas radicales que quieren ver al profesor como una cabeza vacía o al joven que estudia para profesor como una cabeza vacía. Tardif le dice, no son idiotas cognitivos. Pongámonos de acuerdo en otra cosa, dice Tardif. Los profesores no son títeres de las fuerzas o estructuras sociales. ¿A quién se los dice? Se los dice a los sociologistas radicales, quienes postulan que no importa lo que haga el profesor, siempre será parte de la estructura social dominante que reproduce el dominio en las escuelas, bla, bla, bla. Dice Tardif, para creer en la formación de profesores y en la pedagogía, no podemos aceptar eso, porque entonces solo deberíamos cruzarnos de brazos. Contra eso, dice Tardif, no debemos olvidar que los profesores son actores racionales. Actores actúan, hacen cosas, deciden, emiten juicios y son racionales. Tienen sus razones para hacer eso, para decir eso, ¿sí? Poseen saberes, saben hacer cosas y son de una cierta manera. Y todos esos saberes, saber hacer e identidades las movilizan en la acción de enseñar, en el ejercicio de su profesión. Partamos pues de ahí, dice Maurice Tardif. Y a partir de ese presupuesto, Tardif también investiga a los profesores efectivos. Pero a diferencia de Schulman, Tardif encuentra en los profesores que investiga una pluralidad mayor de saberes. Y él los divide así, dice, yo encuentro que tienen saberes, pero que también hacen cosas, o sea, tienen un saber hacer, y que también tienen factores que determinan su identidad. Entre los saberes, los pueden ver en la diapositiva, se parecen mucho a los de Schulman, es decir, los profesores efectivos conocen la materia que enseñan, a los alumnos, etcétera, etcétera. Y en el saber hacer, dice,
saben transmitir la materia que enseñan, saben manejar al grupo, controlar la disciplina, organizar a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Con sus colegas saben trabajar con ellos en colaboración, saben adaptar su programa de estudio, saben reflexionar sobre lo que hacen y modificarlo. Y en términos de su identidad o de lo que son, los profesores efectivos disfrutan el trabajo, es parte de su identidad, toman juicios en su trabajo, son equitativos, son incluyentes, respetan la diversidad, tienen un talento para enseñar, son capaces de respetar a los diferentes, pero sin ser autoritarios. También son capaces de cuestionarse sobre lo que son, sobre lo que hacen, sobre lo que representa ser profesor, y son al final de cuentas una especie de arquitectos que van construyendo su personalidad muy ligada a la docencia. Ustedes los conocen, seguramente en el supermercado ven a un profesor, ustedes no saben qué es profesor y dicen, esa persona parece profesor. Cuando ven a la doctora Marisela Soto en el supermercado dicen, esa güerita parece maestra de normal, ¿sí? Porque han construido una identidad. Eso detecta Maurice Tardif en sus investigaciones. No se sienta a especular y a hacer estos cuadritos. Tiene 25 años investigando a los profesores, ¿ok? Pero a diferencia de Schulman, lo que descubre en sus investigaciones Maurice Tardif es que los saberes del profesor también son temporales, ¿sí? Ubíquense en la parte derecha de la diapositiva, en el esquema, que unos saberes unos saberes acerca de cómo ser profesor los toman desde niños, a través de su historia personal, su historia de vida. Más si tienen papás maestros o hermanos maestros. Otros los toman en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Otros los toman de los programas escolares. Otros saberes los toman en la escuela normal. Otros provienen de la investigación. Y entonces, bajo este descubrimiento, bajo este resultado de la investigación de Maurice Tardif, dice, son mucho más complejos los conocimientos que hacen a un profesor efectivo. Y los toman de muchos más lugares, no solo de aquellos que decía Schulman. Schulman decía, sabiduría de la práctica en las clases en la escuela normal, en la investigación y en los manuales escolares. Y Tardif dice, no, son de muchos más lugares de donde vienen. ¿Por qué lo dices, Tardif? Y él nos contestaría, porque tendríamos que investigarlos. Cómo un hijo de profesores va adquiriendo saberes de la docencia desde su casa. Cómo un profesor efectivo adquirió saberes sobre la enseñanza cuando era profesor, cuando era estudiante de primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aporta la investigación de Tardif. Hago una pausa dramática para darle dramatismo, ¿sí? El problema, dice Tardif, lo sintetizo de esta manera. Fíjense. Un profesor efectivo tiene saberes hacer, tiene saberes ser. Ya cuando es efectivo, ya cuando, vamos a decir, cuando tiene 20 años de profesor, cuando se hizo muy efectivo, tiene saberes hacer, saber hacer y saber ser. Tomó sus saberes
de los programas escolares, de su historia de vida, de su escolaridad interior, de la investigación y de la formación. De ahí los tomó. Lo que intentamos en una escuela normal, entonces, es cómo formar a los chicos de tal manera que su práctica sea tan efectiva o de cierta manera efectiva como ese profesor. ¿Cómo le hacemos para hacerlo efectivo? Y dice Tardif, ahí tenemos un problemón grave. Porque tradicionalmente las escuelas de profesores, dice, han utilizado el modelo aplicacionista de formación. Ubíquense al lado izquierdo. Voy del lado izquierdo al lado derecho, los llevo, ¿sale? El modelo aplicacionista dice, en la punta de la pirámide hay un saber fundamental, esotérico, propiedad de los super especialistas, que se lo transmiten a los que se dedican al saber aplicado. Los del saber fundamental ni siquiera se ensucian los zapatos llegando a la base de la pirámide. Se lo pasan a los del saber aplicado. Y los del saber aplicado se lo pasan a los que hacen la actividad profesional. Izquierda, pirámide de abajo. Por ejemplo, el saber fundamental se encuentra en los investigadores en biología, los que están estudiando ahorita al virus. Su saber fundamental se lo pasan al área de la medicina, a los grandes laboratorios. Y esto se lo pasan al médico. A la derecha, voy a la derecha, pirámide de arriba. Pasa lo mismo en psicología. El saber de la psicología se pasa a la psicopedagogía. Y el psicopedagogo se lo pasa a los chavos que quieren ser profes. Los investigadores tienen un saber fundamental. Se lo pasan a los formadores de la BENMAC. Y los formadores de la BENMAC se lo pasan a los chavos. ¿Cuál es el defecto de este modelo aplicacionista? Es un modelo que va de la teoría de yo te doy la teoría y tú te las arreglas con la práctica. Y por eso hay miles de investigaciones donde se entrevista a los jóvenes profesores y dicen, bueno, sí, mire, la mera verdad, yo me hice profe en la práctica. Pues sí, en la normal sí había muchos torneos de básquetbol y de fútbol, me la pasé bomba, pero profe, me hice en la práctica. Este es el modelo, dice Tardif, que obtura las posibilidades de transmitir las prácticas que hace un profesor efectivo. Por eso, dice Tardif, tenemos que fundar una nueva pedagogía. Oye, Tardif, pues ¿qué la vieja pedagogía no sirve o qué? No, porque la vieja pedagogía, tal como se concebía, es un discurso especulativo, no ligado a la investigación empírica. Son así como buenos consejos. Tenemos que fundar una nueva pedagogía centrada en la práctica, dice Tardif. Necesitamos recuperar los saberes prácticos del profesor para construir esa nueva pedagogía, para organizar los saberes que son valiosos en nuestro oficio o en nuestra profesión, para convertir esos saberes prácticos en un elemento fundamental de la formación de los jóvenes. Necesitamos esos saberes prácticos para invertir la pirámide aplicacionista de la formación y colocar en la punta de la pirámide a la práctica, en el centro a la práctica del profesor efectivo. Esa es la nueva pedagogía que plantea Tardif. Tardif
Yo tengo ganas de recuperar esos saberes prácticos. ¿Cómo le hago? Ya dije, asume Tardif, que los saberes vienen de la historia de vida, de la historia escolar, de la historia profesional, de la formación profesional, de la inserción profesional y de la práctica del oficio. Inserción profesional, ¿sí? Es ese año, 2 años en que eres novato y tus colegas te enseñan, ¿sí? Dice Tardif, ¿por qué no intentamos con 3 rutas? 1, ¿por qué no hacemos investigaciones sobre la cognición o el pensamiento del profesor? ¿Por qué no hacemos investigaciones que estudien la vida de los docentes? ¿Por qué no hacemos investigaciones que nos permitan conocer lo que hacen y por qué lo hacen los actores racionales que son los profesores? ¿Qué hacen y por qué lo hacen? ¿Sí? Eso nos permitiría ir construyendo una nueva pedagogía, ojo con Tardif, que no olvide que la función esencial del profesor es hacer la transposición didáctica. Y ahí está el modelo aplicacionista invertido, porque yo estoy muy preocupado, porque yo sé mucho saber teórico. Y entonces le digo, Tardif, ¿y mi saber teórico entonces no se va a necesitar en las escuelas normales? Sí, doctor, me va a decir Tardif, sí se va a necesitar, a condición de que lo ponga al servicio de la práctica, de que los saberes teóricos, de que los sistemas conceptuales sirvan para potenciar el conocimiento del joven sobre la práctica. Solo así puede servir su saber teórico. Conclusión. 3 caminos. Advertí, no son los únicos, son los que yo escogí porque me parece que nos ilustran sobre 3 rutas en las que la investigación ha esculpido el perfil del formador y del profesor en formación que tenemos hoy. La investigación lo ha hecho así. Lee Shulman, didáctica, el programa cognitivo. Lee Shulman, su gran aporte para mí, el conocimiento didáctico del contenido como saber profesionalizante o profesionalizador del profesor. Segundo aporte de Lee Shulman para mí, la práctica tiene una sabiduría. Por favor, formador Orlando, no le diga a sus alumnos de la BEDMAC, no le hagan caso al profe de primaria con el que están practicando. Ustedes son más innovadores. No diga eso. La práctica tiene una sabiduría y nuestros alumnos de la normal tienen que saber eso. Tienen que saber que van a practicar con profesores que tienen una sabiduría práctica y de lo que se trata es de extraerla, de adquirirla, no de negarla. Chevalar, didáctica, programa epistemológico. De lo que se trata, según yo, su aporte fundamental. De lo que se trata es enseñar prácticas, praxeologías, praxis, logos. De eso se trata. Y hay que formar no con una creatividad abierta en la que se valga todo. Hay que formar con dispositivos didácticos claros, concisos, comprensibles. Maurice Tardif, en el campo de la pedagogía, que apuesta por la epistemología de la práctica. ¿Por qué epistemología de la práctica, Maurice Tardif? Porque la práctica tiene un saber, tiene un conocimiento y necesitamos extraerlo. Por eso le llama epistemología de la práctica. Se los digo por si en la Escuela de Filosofía de la UAS les dicen, éjele, no existe una epistemología de la práctica. ¿Qué es eso? Bueno, Tardif acuña ese término para recordarnos que en la práctica hay sabiduría, hay conocimiento.
Y sus grandes aportes es: la práctica debe ser el centro de la formación. Y la reflexión sobre la práctica también es otro eje de la formación. Para terminar, algunas preguntas de investigación, porque este es un coloquio de investigación. ¿Cómo recuperar la sabiduría práctica de los profesores zacatecanos? Se las dejo de tarea, pero para que hagan proyectos de investigación, no para que me la pregunten desde sus ocurrencias. ¿De qué manera se puede incluir la sabiduría de la práctica de los profesores de educación especial de Zacatecas en la formación de los jóvenes? Otros 100 proyectos de investigación. ¿Cómo articular en la formación conocimiento didáctico y conocimiento de la disciplina? ¿Cómo articular los sistemas conceptuales, llámense teorías, con la adquisición de saberes prácticos? Ojo, 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 ojo. ¿Cuáles son las preguntas cruciales de los profesores en formación? Subrayo. No cuáles son las preguntas de los formadores, no. ¿Cuáles son las preguntas cruciales, fundamentales, las que duelen de los profesores en formación? ¿Cómo reconstruir las instituciones formadoras de docentes para que dejen de ser el lugar de la teoría? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Aguayo. Esta reflexión sin duda nos permite identificar las principales perspectivas implícitas en la formación docente sobre los saberes de los profesores que se inscriben en las escuelas normales, así como aquello que representa la praxis del profesor. Vamos a abrir ahora la sesión a preguntas y respuestas. Entonces les pedimos a los docentes y alumnos que abran su micrófono para hacer directamente su intervención. Sí, si me permite, doctora Marisela. Adelante, maestro Jasso. Muchas gracias. De hecho, desde que inicia el doctor Aguayo, gusto en saludarle y gusto en volver a verlo. Me siento satisfecho de haber encontrado en su exposición un gran campo, no solo de la investigación en sí, porque no todos sabemos hacer una buena investigación o una mejor investigación, sino en campos laborales en donde el docente tiene que estar atento a cubrir todos o los mayores aspectos necesarios para que pueda ser uno buen formador de docentes y que los docentes que egresan de las normales puedan desempeñarse real y suficientemente en los campos de trabajo. El doctor Aguayo toca muchos puntos importantísimos de los cuales nosotros que somos normalistas, formados de las normales, nos sentíamos con la necesidad de poder expresar argumentos como los que acabo yo de escuchar, argumentos que validan el trabajo docente, argumentos que van más allá de la formación universitaria o de la misma formación de carácter personal, porque esto alcanza a que nosotros tengamos una visión tan amplia de considerar a aquel sujeto que está aprendiendo a través de nosotros, de aquel sujeto del cual está supeditado a las indicaciones que yo le estoy dando. Y si yo soy un docente no formado en esas características o con esas condiciones y que nunca he estado en un salón de clases observando el trabajo del docente que es el encargado de ese grupo, pues menos voy a tener la oportunidad de poder guiar o poder encauzar adecuadamente a cada uno de mis estudiantes. Definitivamente lo que acaba de mencionar el doctor Aguayo es una llamada de atención. Es una llamada de atención hasta nosotros mismos que estamos dentro del área docente, porque debemos de exigirnos, nosotros los docentes, de estar en íntima relación con los maestros que tienen grupos a su cargo. Pero créanme que me lastima mucho
me lastima mucho encontrar docentes que están formando a docentes que nunca han asistido a un aula de clases, que ni siquiera se atreven a ir a supervisar sus prácticas de los estudiantes para que se den cuenta de cerca cuáles son esas preguntas cruciales o esas necesidades que se tienen en la formación. Yo agradezco esta participación, yo agradezco al doctor Aguayo. Luis Manuel, un saludo también a tu hermano. Somos tan especiales todos los docentes que tenemos que fijarnos incluso personalmente de nuestras especialidades. Creo que con esta intervención que yo les hago no es pregunta en sí, sino es un cuestionamiento de nosotros formadores de docentes, de nosotros de aquellos que debemos de tener especial cuidado en qué es lo que estamos haciendo. Gracias por ese llamado de atención, doctor Aguayo. Y Luis Manuel, me siento satisfecho de haber estado escuchando todo lo que me acabas de mencionar. Muchas gracias, doctora Marisela, por esta oportunidad. Que estén bien. Gracias, doctor. Solo una breve aclaración, ¿sí? De ninguna manera es un llamado de atención, no. ¿Quién soy yo para llamarle la atención? No, más bien la idea de mi plática era plantearles que la investigación educativa, sin que nosotros lo supiéramos, determina lo que estamos haciendo, lo que intentamos hacer. Es la investigación educativa que empezó en los años 80, fue determinando nuestros planes de estudio, las actividades que se pusieron en los planes de estudio, ¿sí? Entonces, lo que quiero plantearles es que si se fijan, podemos pensar en la investigación educativa para el siglo XXI, está bien, pero si la pensamos hacia atrás, vamos a comprender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor Luis Manuel. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro Jasso, doctor Aguayo. Si alguien más tiene otra pregunta, adelante. Bien, buenas tardes, doctor. Una pregunta respecto al tiempo. Los estudios de los cuales usted nos ha comentado tienen alrededor de 40 años de comenzarse a discutir. ¿Por qué en el caso de México se está viendo la necesidad de modificarlo 40 años después de que han sido publicados? En Estados Unidos este esfuerzo arrancó en 1981. 6 años después hicieron una evaluación y 6 años después la evaluación determinó que casi no se había movido nada, a pesar de los esfuerzos. Se volvió a hacer una evaluación 6 años después, a los 12 años de estas reformas, y también la evaluación resultó pesimista, que muy pocas cosas se habían movido. Las ideas de los conocimientos del profesor, si se fija, del conocimiento del profesor fusionadas con los conocimientos de la transposición didáctica, ¿sí? Llegaron formalmente a las escuelas mexicanas, a las escuelas normales mexicanas, llegaron en 1997. Llegaron casi 20 años después. Pero sucedió algo muy interesante. Déjenme decirles que, por ejemplo, hay un principio básico de Schulman que comparte Chevalar y Tardif, ¿no? Es muy bobo, pero se los voy a decir porque todos ya lo sabemos. El profesor necesita saber lo que va a enseñar. Si va a enseñar a dividir a los niños, tiene que conocer la división, ¿sí? Muy bien. Pero no estaba en las escuelas normales. No estaba esa idea. Eran puros procesos pedagógicos, ¿sí? Había clases de matemáticas, pero no estaba la idea de que las clases de matemáticas
tenían el sentido de que el futuro profesor comprendiera lo que iba a enseñar. No, tenían el sentido de que darle también un título de bachiller. ¿Sí? Esa idea, esa simple idea, entre otras muchas, llegó a la normal en 1995, pero la mayoría de los profesores de las normales la rechazaron. Y se tumbó el programa de estudios. No duró ni un solo año el programa de estudios. ¿Sí? Luego aparece en el 84, estoy dando brincos para no hacer la respuesta tan larga, ¿eh? Luego en 1984 apareció los programas de estudio, bueno, la elevación a licenciatura y los programas de estudio del profesor investigador. ¿Sí? Ahí voy con lo bonito. Las escuelas normales querían formar a un profesor investigador y andaban en esa locura, ¿sale? Pero lo curioso es que mientras a los jardines de niños mexicanos, a las escuelas primarias mexicanas y a las escuelas secundarias mexicanas llegaron los discursos de Schulman, sin el nombre, pero llegaron los discursos de Schulman, llegaron los discursos de Chevalar, llegaron los discursos de Brousseau, llegaron los discursos de Tardif. Y entonces era bien interesante, porque los profesores de preescolar y primaria tenían muchos más saberes ligados a la práctica que las escuelas normales. Y entonces ocurrió un fenómeno bien curioso y bonito, del cual hoy ustedes son producto. Entonces las escuelas normales empezaron a invitar a los profes de primaria a que dieran charlas, a las educadoras a que explicaran cómo trabajaban la lengua escrita en preescolar. ¿Sí? Y ese movimiento rejuveneció a las escuelas normales, porque muchos de esos profesores de primaria con el tiempo fueron contratados en las escuelas normales. ¿Sí? Y cambió la mirada de las escuelas normales sobre los profes de primaria, porque la vieja idea era que los profes de primaria no sabían nada, ¿sí? Y que el saber fundamental estaba en las escuelas normales. Entonces, estos discursos, ya me fui bien lejos, ¿verdad, Orlando? Estos discursos schulmanianos, chevalarianos, llegaron a las escuelas de educación básica en el 90 y a las normales hasta en el 95. A las escuelas primarias no llegaron muy tarde, llegaron solo 10 años después de que los Schulman empezaron sus investigaciones. ¿Por qué hoy? La pregunta de Orlando era, ¿y por qué hoy seguimos en lo mismo? No sé, Orlando, haz un proyecto de investigación para contestar esa pregunta. Excelente, gracias. De nada. Muchas gracias, maestro Orlando. Tenemos ahora a la maestra Laura Elena Flores Solaga que quiere participar. Adelante, maestra Laurita. Sí, hola doctor. Hola, Laurita. Y maestro, y buen profesor. Tengo con la intención de darle ese peso a las praxeologías en las escuelas normales. Yo desde ayer y en la mañana tuve una reflexión en las mesas de trabajo con los muchachos en la exposición de sus protocolos. Tuve una reflexión que ahorita ya se convirtió en pregunta para usted después de escucharlo. Estaba yo pensando que si no sería correcto que nuestros compañeros en las normales que dan investigación diesen primero algún curso de acercamiento a la práctica. Usted sabe, los que estamos aquí a veces, lo ideal es hacer ese cuerpo colegiado y trabajar en conjunto, pero en ese pensamiento de ayer y hoy dije, ¿por qué no dará a nuestros compañeros de investigación
de menos unos 3 años o 2, si fueran más mejor. Esos cursos de acercamiento a la práctica que les permitan asociar lo que saben ellos de investigación para llegar a esto. Ahí estamos un poquito atorados, al igual. No sé si los que estamos en acercamiento a la práctica también tendríamos que manejar esos cursos de investigación y desatorarnos. No sé si sea una locura, una idea de locura de longevidad en la docencia, si está en lo correcto o no. Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que la pregunta es más o menos fácil de contestar. No sé qué acciones concretas serían las ideales, pero la pregunta grande nos la pueden hacer los jóvenes que estudian en la escuela normal, los jóvenes que en este momento son profesores noveles, los no tan jóvenes que son profesores en las escuelas primarias. La pregunta es esta. ¿A quién le corresponde, a qué institución, no a qué persona, a qué institución en México le corresponde recuperar la sabiduría práctica de los profesores, organizarla y sistematizarla? A las escuelas normales. A las escuelas normales. Bueno, y a la UPN, pues. ¿Mediante qué acciones concretas? Yo creo que hay muchas, 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 muchas. Tantas como formadores haya y como ideas diferentes haya de qué parte de la sabiduría recuperar, ¿sí? Pero son las escuelas normales. Si estas instituciones no recuperamos esa sabiduría práctica, yo digo que es un poco ingenuo esperar que sean los propios profesores de básica los que la recuperen, organicen, sistematicen y mucho ojo. Recuperar la sabiduría práctica, organizarla, sistematizarla y objetivarla, es decir, ponerla en objetos. Un libro es un objeto. Entonces, colocar la sabiduría práctica, también otro ojo, la sabiduría práctica de los profesores eficaces. Tiene implicaciones eso de los profesores eficaces. Frente a la pandemia, mandamos a los muchachos a que practicaran cerca de su casa. A mí no me importa que sea cerca de su casa o que sea lejos de su casa. No me importa, no me interesa. Me interesa que practique en un lugar en el que yo tenga la certeza de que hay sabiduría práctica. No importa si está lejos o cerca de su casa. Eso no es importante. Entonces, tiene implicaciones en múltiples acciones cotidianas que hacemos los formadores. Esto de pensar la sabiduría práctica de aquellos profesores que están en la básica como un elemento sustancial de la formación. Bien. Mil gracias, doctor. De nada, Laurita. Gracias a usted. Ya redacté otras 3 preguntas más, pero esas ahí luego se las pregunto. Claro que sí. Muchas gracias, maestra Laurita. Teníamos una participación por el maestro Luis Humberto Jasso García, ¿sí? quien tiene levantada la mano. Adelante, maestro. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Aguayo. Gracias por compartir esta experiencia de investigación. Y bueno, en ese sentido de la formación y de la importancia que tiene para la formación de los maestros, recuperando las ideas o los pilares fundamentales de lo que son los conocimientos didácticos del contenido y los conocimientos disciplinares del contenido, ¿cómo pudiéramos pensar una dinámica incluso de contratación de las escuelas normales? Que esta pregunta creo que es algo muy compleja de
de abordar o quizás de discutir si contratar pues a esos maestros que son los mejores maestros de educación básica o contratar a los mejores especialistas de ciertas áreas, físicos, químicos, etcétera, entre otras cosas. Y si fuera la idea de recuperar a esos mejores maestros de educación básica, pensando en que tienen esta dinámica de los conocimientos didácticos y disciplinares, no pasará lo mismo cuando los alejemos de la escuela de educación básica y en unos 10 años más tarde ya no tengan ese conocimiento que se había, digamos, adquirido o esta sabiduría práctica que tenían por haber estado en estos escenarios, en estos espacios educativos. Bueno, un poco así es la pregunta. Incluso me pudiera llevar hasta la definición para la toma de decisiones de quienes abordan tales materias dentro de la formación de docentes también, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí quedaría mi pregunta. Muchas gracias. No, ahí va. No es una respuesta absolutista. Les pido que imaginen el programa de estudios, pero no en una tablita como generalmente nos la ponen. Imagínenlo en un círculo. El centro de ese círculo es la práctica. El centro. Pero hay lugares para el conocimiento psicológico, para el conocimiento sociológico, para el conocimiento antropológico. Sí hay y debemos tener colegas en las escuelas normales que detenten ese conocimiento y que lo transmitan. Pero el centro es la práctica. Es decir, necesitamos que los jóvenes adquieran conocimiento sobre la psicología, pero en referencia a la práctica que harán y que hacen, ¿sí? Conocimiento antropológico, pero en referencia al ejercicio de su profesión. Entonces, sí, no es de absolutismo, no es de, no, entonces, puros prácticos, no. Vean el programa de estudios como un círculo, el centro así y muchos pedazos alrededor, ¿sale? Yo contrato a un joven profesor que es excelente, lo contrato en una escuela normal y dice Luis, pero tengo miedo que que luego que permanezca en la normal 10 años, ya no conozca, por ejemplo, la escuela primaria. Eso hablaría no mal de él, hablaría mal de la escuela normal que lo contrató. Porque un formador que viene, un profesor efectivo que viene de la escuela primaria a una escuela normal, dinámica, activa, viva, ese formador nunca se despega de la escuela primaria. Está viajando constantemente con sus estudiantes a la escuela primaria. Está dialogando constantemente con los profesores que reciben a sus alumnos. Está leyendo constantemente investigaciones sobre la escuela primaria. ¿Sí? ¿Sí, Luis? Entonces, ese formador no se despega nunca de la escuela primaria. La conceptualiza, sistematiza su conocimiento sobre ello, lo hace más agudo, más profundo y al mismo tiempo más útil. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias, maestro Luis Humberto Jasso. Si tenemos alguna otra pregunta por los participantes. Bien, pues si no hubiera otra consideración, y bueno, pues entonces continuando con el desarrollo de la conferencia, vemos que sin duda la formación de profesores pues es un objeto emergente en la investigación educativa y que estas perspectivas pues destacan la necesidad de otorgar una formación adecuada y un análisis respecto a los saberes y las praxis que se llevan a cabo en las escuelas formadoras de docentes y todo aquello que conforma el conocimiento y las prácticas de los profesores en formación y también de los docentes formadores de docentes. Muchas gracias, doctora Aguayo. Entonces, cedemos el uso de la voz a la doctora Martina Alvarado para dar continuidad y cierre al evento. Gracias. Gracias a todos por su participación.
Pues muchas gracias, doctora Aguayo. Yo creo que fue una conferencia de más interesante porque esto permite también de alguna manera seguir fortaleciendo la formación de los profesores que se están formando en las escuelas normales y obviamente de nosotros como formadores de docentes, que urge estar transitando conforme lo va requiriendo la sociedad del conocimiento. Enseguida le pedimos a la maestra María del Carmen Torres Bañuelos que haga uso de la voz para la entrega de la constancia al doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Después de escuchar esta conferencia tan valiosa, en donde se tocan temas relevantes, unos que tienen que ver con la formación de nuestros estudiantes, otros que tienen que ver con la práctica de los profesores que trabajamos en las escuelas normales, y obviamente al centro, entender que la investigación es un ejercicio permanente, constante, que nos permite rediseñar rediseñar a partir de la reflexión lo que estamos haciendo en lo cotidiano. Hablar de la vinculación que debemos sostener siempre con las escuelas de educación básica es un ejercicio que nos obliga a mantenernos actualizados en contexto, de tal manera que esto nos permita generar prácticas en línea de lo que sucede y se necesita en educación básica, igual el tipo de profesional de la educación que estamos formando. Pero ahí el compromiso más grande obviamente es de nosotros como formadores de docentes, es decir, somos todos los implicados para que tengamos el resultado requerido. De tal manera, doctor, que agradecemos muchísimo esta conferencia magistral, ¿sí? El valioso aporte que que nos proporciona el día de hoy, más a nivel de reflexión, porque al final de cuentas creo que mover conciencias, mover esquemas es lo complejo, sobre todo en estructuras institucionales donde las prácticas son añejas y que cuesta mucho trabajo romper. Sin embargo, bueno, este ejercicio que hace todo el equipo de coordinadores de estas actividades, pues nos ayudan a vivir experiencias totalmente distintas, pensando en un normalismo distinto. Es decir, no solamente las escuelas normales, sino también la universidad pedagógica, es decir, todas las escuelas formadoras de docentes debemos tener en un mismo sentido. Y bueno, pues nuevamente agradecerle todo lo compartido el día de hoy y me voy a permitir entregar de manera virtual esta constancia que tenemos a bien entregarle en esta tarde por su participación. Adelante, Mari. Si me permiten, para poderle dar lectura a este tema de la tecnología, luego nos atrapa. Sin embargo, bueno, si no aparece en pantalla. Bueno, sí, estoy intentando un poco, maestra. A ver, permítanme una vez más. Sí. Okay. Adelante. Sí, me permito entregar el presente reconocimiento, ¿sí?, al doctor Luis Manuel Aguayo Rendón por impartir la conferencia magistral Investigación y Formación Docente entre la profesionalización y una nueva pedagogía, actividad realizada en el marco del tercer coloquio de investigación educativa, el profesor del siglo XXI, llevado a cabo del 25 al 27 de marzo del 2021, firmado por nuestro director, el maestro Jaime Trinidad Correa. Muchísimas gracias, doctor, por todo su apoyo, todo lo que usted ha generado al interior de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, desde su participación como docente, como diseñador del posgrado y en este momento como actualizador de algunos compañeros de la institución en el doctorado, pues hablan de que seguimos hermanados en el mismo objetivo. Un abrazo entrañable y recordarle que las puertas de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho están abiertas siempre para usted y para todo su equipo de colaboradores. Una excelente tarde. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos nuevamente por la invitación. Pues muchas gracias. El día de hoy, bueno, continuamos con los talleres, con los 2 talleres que se están trabajando y nuevamente tendremos aquí al doctor Luis Manuel Aguayo dentro de
en el marco de esta actividad, el día de mañana que se presentará un libro y otras actividades como parte del coloquio. Que descansen y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Aguayo. Un gusto saludarlo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por su participación y asistencia. Sí, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.